Muy buenas noches, amables televidentes. Hoy con el senador Jorge Eduardo Londoño. Yo creo que en Boyacá y en el país todo el mundo lo conoce. Es gobernador, ministro de Justicia y uno de los grandes dirigentes de Alianza Verde y de Boyacá, siempre en Boyacá, vinculado al departamento, y lo hemos invitado porque todo el mundo me decía, senador, ¿qué pasa que el senador Londoño anda muy callado? Está en una actividad política, están sus candidatos en acción, y el senador Londoño no le gusta ahora salir en los medios, porque dije, no, imposible, tenemos que invitarlo, y le agradezco que nos haya aceptado la invitación, senador, y queremos hablar con usted de lo que ha venido haciendo por Boyacá, desde el Congreso de la República para empezar, y después hablamos de política. Fernando, como siempre, un saludo muy cordial, efusivo y cariñoso a usted, a todos los televidentes. Una felicitación por esa música que introduce al programa, espectacular. Eso para nuestra generación que nos criamos con esa música de los Beatles, esto es espectacular. Y bueno, a la orden, como dicen, para las que sea. Para las que sea. Trabajando por Boyacá, ¿no, senador? Sí, estamos muy metidos en la campaña que seguramente el 27 de octubre va a elegir concejales, diputados, gobernador, alcaldes, y bueno, promoviendo las ideas del Partido Verde, esas ideas que iniciaron a cambiar la política en Boyacá, esas ideas que aún hoy continúan vigentes, como el no todo vale, como la transparencia, como la coherencia, que es algo que muchos filósofos hoy están trabajando y que hace referencia a que los seres humanos del siglo XXI pensamos una cosa, decimos otra y hacemos otra. Entonces se necesita recuperar la coherencia y eso para la política es fundamental. Un vigente filósofo, Habermas, decía que a la política hay que recuperarle la relación de verdad entre el elegido y el elector. Y en eso andamos por el departamento, promoviendo asambleas, promoviendo algunos consejos, alcaldías, y bueno, también trabajando ahí con lo de la gobernación. La gobernación. Senador, la semana pasada invité a una candidata a la asamblea, a la doctora Ángela Velandia, y me decía que me debía entender, y creo que todo el mundo lo sabe, que usted es el único político que le ha dado la mano a la gente joven, que ha vinculado gente joven al movimiento suyo, que le dan esperanza, le da vigor, le da lo que usted dice, le da coherencia, que se ha perdido. Aquí yo tuve al actual alcalde de Tunja y me juró que no iba a haber incremento de impuestos y nos clavó el 30%, se lo decía a ella, por esa falta de incoherencia y por ese estilo que a la gente la aleja de la política, que se digan unas cosas y se hagan otras. Y me comentaba ella que usted fue el primer gobernador que inició grandes obras en el departamento y en las regiones, especialmente en el norte, que estaba súper abandonado, como gobernador. Yo creo que la gente le debe reconocer eso, usted fue el primero, ¿no? Gracias, Fernando. Sí, nosotros iniciamos un proceso de cambio en la política boyacense. Es indudable que antes del 2004 la política de Boyacá tenía una historia y a partir de él pues empezó a construir otra historia. Y siempre hemos querido darle oportunidad a los jóvenes, pero sobre todo, Fernando, siempre hemos querido tener un espíritu abierto, una posibilidad de que muchas personas entren a nuestro partido y tengan liderazgo. Cuando un partido o algún grupo de un partido se cierra y únicamente se convierten en una camarilla, en un círculo cerrado, lo que nos recuerda a Vargas Llosa en su último libro, cuando se convierten en una tribu, cuando le tienen miedo a lo que viene de afuera, pues los partidos empiezan a fracasar, porque entonces ya no son partidos democráticos, sino son partidos autocráticos. Nosotros siempre hemos abierto las puertas. Recuerda, Fernando, cuando elegimos al doctor Rosso, él no pertenecía a nuestro grupo. Cuando llevamos a la Cámara al actual hoy gobernador, él no pertenecía a la Alianza Verde, él venía del Polo. Cuando ahora le estamos dando la oportunidad a una joven como Ángela Velandia, una joven
porque seguramente lo has podido percibir, una joven brillante, carismática, bien intencionada, de buenos sentimientos, con experiencia a pesar de su corta edad. Pues más que pensar en si son amigos o no son amigos nuestros, nosotros siempre pensamos en si le pueden servir a nuestro Boyacá del alma, en si son las personas que pueden llevar el rumbo de este departamento, y en eso andamos. Igualmente pues apoyando a algunos alcaldes como el de Chivatá, como el de Siachoque, como el de Somacá, como el de la candidata de Arcabuco, Venta Quemada, es decir, ahí estamos con todos esos alcaldes y muchos otros más de la provincia centro, que seguramente pues esperamos que a nombre del Verde, si llegan a regentar ese cargo, lo hagan bien, y trabajando sin pausa y sin reposo, igual candidatos al Consejo también en Tunja, y ahí vamos. Qué bueno que usted señale eso y que se acaben esas roscas que se generan en los partidos políticos y que no haya democracia, que la gente pueda participar, y como usted lo señala, ha tenido usted en su movimiento jóvenes hoy dirigiendo al departamento de Boyacá, como el caso del doctor Amaya y de esta joven que usted señala, la doctora Ángela Velandia, y de muchos más, y que se vinculen al departamento y que trabajen por el departamento, y sobre todo que trabajen pues con el legado suyo. Me imagino que es el que pregona y que deben pregonar todos los líderes y todos los representantes y senadores nuestros, que es el de la honestidad y el de cero corrupción. Sí, uno de los postulados fundamentales de la Alianza Verde es eso, el entender que los recursos públicos son sagrados, y son sagrados porque pertenecen a todos y cada uno de los ciudadanos. Son sagrados porque los recursos que se ejecutan desde el departamento no son propiedad, ni más faltaba, de un gobernador o de unos secretarios. Nosotros no nos cansamos de insistir en que eso es propiedad de los ciudadanos. Por eso, Fernando, cuando yo fui gobernador, si usted se acuerda, inauguré muy pocas obras, poquísimas. Yo creo que no pasé de 5 o 7 de las cientos que hicimos, porque a mí me parecía que los ciudadanos no tenían nada que agradecerme, porque yo únicamente estaba cumpliendo con mi deber, y esos dineros que se estaban invirtiendo pues eran dineros de los ciudadanos. Si uno tiene la conciencia de que uno es un simple medio para llevar bienestar a los ciudadanos, si uno tiene la conciencia de que esos bienes son sagrados y que se deben manejar de una manera prístina, crisolada, honesta, pues yo creo que podemos cambiar. Hoy el problema más terrible de Colombia es la corrupción. Sí. La corrupción, una vez que se firmaron los acuerdos de paz en La Habana, en Cartagena y en Bogotá, perdón, pues nosotros empezamos a descubrir que el principal problema del país no era ese, que había otro problema mucho más grande, que es el de la corrupción, y otro que va pegado a la corrupción, que es el del centralismo. Nosotros siempre, insisto y no me cansaré de repetirlo, somos un Estado con cuerpo de elefante y cabeza de ratón, y entonces se tiene la creencia de que todo se va a solucionar de Bogotá. Y yo di un gran debate en el Congreso para que no acabaran las contralorías departamentales, por ejemplo. Que las iban a acabar, ¿no? Las iban a acabar, y entonces en la plenaria recordé 5 o 7 casos de escándalos de contralores nacionales, y les pregunté, ¿algún día se les ocurrió que había que acabar la Contraloría General de la República? No, lo que se les ocurrió era que había que cambiar el sistema de elección, y lo mismo hay que hacer en provincia. Nosotros, cambiando la naturaleza y la forma de elección de los contralores, podemos construir una nueva forma de control fiscal. Desafortunadamente los liberales y los conservadores en el Congreso de la República se opusieron al concurso, y las cosas quedaron tal y como hoy están. Entonces hace falta, para combatir la corrupción, unos órganos de control que sean eficientes, efectivos y eficaces, pero sobre todo una nueva cultura ciudadana, y eso inicia desde la escuela.
Eso inicia con el ejemplo que los padres le dan a sus hijos, los profesores a sus estudiantes. Eso es todo un proceso en el cual nos toca empeñarnos, porque si no combatimos la corrupción, Colombia va a ser un estado fallido, sin duda. ¿Cómo hace usted, senador? A mí me preguntan, me dicen en la calle, oiga, pregúntele al senador cuando lo lleve a su programa, dígale, ¿cómo hace usted para soportar tanta ingratitud, tanta deslealtad, tanta gente que no ha traicionado, hablemoslo así en esos términos? ¿Qué es lo que sucede con eso? La gente joven no sabe responder, o la gente, o Boyacá se ha convertido en un departamento donde no hay esa solidaridad de la que hemos hablado siempre, que tenemos que hacer es un equipo donde todos nos apoyemos, todos progresemos, todos salgamos adelante y no poniéndole la zancadilla a quien lo lleva a esos órganos. Sí, esa es una pregunta que yo hoy más que nunca estoy tratando de resolverme, y estoy estudiando muchísimo la cuestión del poder. ¿Por qué el poder cambia tanto a la gente? Sí. Y entonces estamos leyendo a Foucault, estoy leyendo un libro espectacular cuyo título es Que nadie diga mi nombre, es como una novela muy muy bonita. Pero yo pienso que más allá de que a uno lo traicionen o no lo traicionen, lo importante es que hagan buenos gobiernos. Y pienso que lo han hecho quienes han estado regentando los diferentes entes territoriales. Lo otro pues forma parte de ese pedacito que tiene uno en el corazón y que va convirtiéndolo, como la tortuga le va poniendo una caparazón, y uno ya como que se acostumbra y ya entiende que la naturaleza del ser humano es esa. Pero bueno, seguimos trabajando sin pausa y sin reposo, seguimos confiando, porque si hay algo que el ser humano nunca puede perder es la esperanza. Y siempre trato de ser el que soy, una persona feliz. Yo debo decirlo, Fernando, que soy un ser humano eminentemente feliz. Y algún filósofo presocrático decía que la mejor venganza, la mejor forma de venganza contra el enemigo es ser uno feliz. Y yo soy totalmente feliz. Entonces mis contradictores dicen, pero no le resbala nada. Pues sí, yo soy feliz. Les produce más envidia. Claro. Bueno, senador, hablemos de su trabajo legislativo. Está en el Senado, cuéntele a los televidentes, a sus electores, en qué comisión está y qué está haciendo por nuestro querido departamento. Bueno, Fernando, esta vez decidimos ir a la comisión quinta. Cambió de comisión, ¿no? Cambiamos de comisión. La comisión primera es la comisión donde están los prohombres, pero allí sentí, cuando tuve la posibilidad, cuando los boyacenses me dieron la posibilidad de ir por primera vez al Senado, sentí que yo allí no estaba haciendo una gran labor, a pesar de que aportábamos mucho y fuimos ponentes de leyes como la ley de víctimas y restitución de tierras, del código contencioso administrativo, del régimen municipal, del código de procedimiento. Todo eso fue muy importante, pero la gente no sintió que ahí estábamos nosotros. La gente no sabe que se dejó una huella. Que se dejó una huella. Entonces decidimos ir a la comisión quinta, en donde se tratan los temas ambientales, de agropecuarios, mineros y energéticos, y desde ahí estamos felices trabajando y aprendiendo mucho sobre medio ambiente, sobre todo, que es lo que ahora más me preocupa y me ocupa. Y allí hemos llevado a cabo debates interesantes, como el del derramamiento de crudo en la serranía de las Quinchas, como el del fracking, como oponernos a la aspersión con glifosato. Hemos trabajado en proyectos de ley que ya están para segundo debate, como el de asociatividad campesina, como el de titulación de pequeños predios de tierras rurales, como el de reforestación. Esperamos que este país se reforeste, y entonces nosotros ya pasamos un proyecto que hizo trámite por la comisión quinta y que va para la plenaria, que es un proyecto en el cual los estudiantes tendrán que sembrar árboles,
los empresarios, los municipios, los departamentos, y esperamos que si esa ley se pone en práctica, en el término de 2, 3 años lleguemos a sembrar más de 100 millones de árboles. En eso estamos y continuamos trabajando, y en la plenaria apoyando lo que se le debe apoyar al gobierno nacional, pero también oponiéndonos a lo que nos debemos oponer. Y fuimos férreos opositores, por ejemplo, en lo que hizo el presidente Duque de la objeción a la sentencia de la Corte Constitucional del proceso de paz. Nos pareció que eso fue atrabiliario y fue en determinado momento atentar contra la tridivisión del poder y la seguridad jurídica. Entonces estamos en una actividad continua y felices en esa Comisión Quinta del Senado, porque desde allí le podemos servir mucho a los boyacenses. A los boyacenses, porque me comentan, senador, y no sé si usted está enterado, que en Tunja se está agotando el agua, que ya no hay recursos y que ya no está este recurso, y parece que este alcalde, que afortunadamente ya se nos va, poco y nada hecho por ese tema tan grave, y lo tiene como oculto. Sí, uno de los problemas críticos y en los cuales no hemos pensado, tú muy bien lo expresas, Fernando, es el problema del agua, de nuestros recursos hídricos. Sí. Y bueno, es un problema que se tiene que afrontar desde el nivel municipal, desde el nivel departamental y desde el nivel nacional, porque si bien es cierto, Boyacá es el departamento con más páramos en el país y uno de los que más páramos tienen en el mundo, pues lo que no es menos cierto es que esos recursos naturales se agotan y que no podemos dejar que Tunja regrese a la antigua situación, cuando su merced y yo éramos jóvenes. Aún lo somos. Que no había agua en Tunja. Si no había agua. Eso es caótico y es un problema que no se ha querido plantear ni asumir con seriedad. Y es que no tenemos una conciencia ambiental. Sí. Fernando, yo vivo ahora en la vereda de Runta, en el sector La Cabaña. Un sector bellísimo. Un sector, el único sector. Y con una respiración pura. Impresionante. El único sector que podríamos decir es el pulmón de Tunja. Pulmón de Tunja, sí. Ese sector. Sí, yo lo conozco. Pues bien, allá querían o quieren colocar el matadero, y un matadero nacional, por Dios santísimo. Solamente es que porque se van a promover 120 empleos. Por 120 empleos vamos a la ciudad. Con Tunja, porque los vientos, claro, tú bien lo sabes, corren de sur a norte. Imagínate, diariamente pensaban matar alrededor de 7.000 vacas. 7 por 4, 28.000 cascos, más los cachos, más todos esos desperdicios, el cuero. Uy, no, es una locura. El problema social que eso le causa a la sociedad, porque alrededor de esos mataderos, eso no les pongamos otro nombre tierno de que centro de sacrificio, esos mataderos, microtráfico, delincuencia común, lo que está sucediendo en el matadero de Guadalupe en Bogotá. Entonces, lo que nos proponen a los tunjanos es nada más ni nada menos: mire, en Bogotá hay problemas con ese matadero, entonces traigámoslo para... Trasladémoslo como la famosa cárcel, ¿no? Correcto. La cárcel entonces, de esa falta de cultura ambiental es preocupante. Pero es una falta de respeto con los boyacenses también. Con nosotros los boyacenses y los tunjanos, y eso, y el alcalde permitiendo aunado, sí, la alcaldía estaba empeñada en que eso se hiciera. Por fortuna yo creo que no se va a hacer, estamos en esa lucha jurídica, porque sería acabar con Tunja, y no sería una expresión de consideración y de cariño por nuestra Tunja del alma, que como gran cosa, en vez de traer más universidades, colegios, turismo, entonces como gran cosa vamos a poner un matadero para acabar con la ciudad. Eso es falta de conciencia ambiental, y eso aunado a lo del agua, pues es grave. Gravísimo. Una res necesita 10, 20 veces más agua para bañarse que un ser humano. ¿De dónde vamos a sacar esa agua?
Y si la vamos a sacar, ¿por qué no la dejamos para el ser humano, para el consumo, para la agricultura? No, no la vamos a gastar. Pero sí yo lo invito, senador, usted que está en esa comisión tan importante y que sabe de temas ambientales y que le gusta, a usted le encanta esa parte ambiental que no genera votos, pero que nos dan a otros vida. De acuerdo. Que es lo que la gente no entiende, que nos dan vida, no nos dan puesto, pero nos dan vida. Y a todas las familias, a todos los seres humanos que vivimos en este departamento tan bello, que defienda el tema del agua en Tunja y en el departamento en general, porque parece que la sorpresa llega pronto de que se nos agota este recurso hídrico y no se está haciendo absolutamente nada por buscar nuevas fuentes. De acuerdo, es lamentable y bueno, en eso estamos y me das una buena idea, Fernando, de hacer un debate de control político de qué puede pasar y qué podría suceder con el agua de Tunja y en muchos sectores de Boyacá y continuar cuidando. Mire, la serranía de las Quinchas es el segundo ecosistema más importante, no solo de Colombia después del Amazonas, sino uno de los más importantes del mundo. Y la están acabando ¿cómo? Con oleoductos que se rompen, con una deforestación que es inclemente. Las autoridades encargadas de controlar esta deforestación se hacen los de las gafas rotas, los de las gafas oscuras, no ven nada, y entonces pues estamos la corrupción, acabando con, y esta es una obligación no con nuestra generación, nosotros finalmente con los años, ojalá sean hartos que nos quedan, vamos a poder pero tener, mejorando el ambiente. Correcto, pero las futuras generaciones no van a tener todo lo que a nosotros nos legaron nuestros ancestros. Eso es perverso y es una expresión de egoísmo con los seres humanos que seguramente hoy comienzan su vida y aún con aquellos que no han nacido. Bueno, usted hablaba de que estaba librando una batalla jurídica y que la está sacando adelante afortunadamente. Hablemos de otra batalla jurídica que usted lideró, creo que fue en su gobierno que se empezó a recuperar la industria licorera de Boyacá. ¿Eso finalmente le podemos decir a los boyacenses que eso es nuestro? Sí, lo que hoy regresa al departamento de Boyacá, pues fue gracias a las acciones jurídicas que nosotros iniciamos en nuestro momento, sí, de mano de la Procuraduría de ese entonces. Si no recuerdo, el procurador de esa época, delegado para esos asuntos, era el doctor Hernando Duarte. Con él iniciamos acciones populares, también iniciamos la demanda del acto administrativo que privatizaba la licorera y bueno, gracias a Dios regresó la licorera ya a manos del gobierno departamental. O sea que recuperamos nuestra empresa. Recuperamos la licorera, fue una batalla jurídica de aproximadamente 14 años más o menos, pero bueno, finalmente se nos dio y finalmente el Consejo de Estado, las autoridades administrativas nos dieron la razón. Qué bueno, senador. Proyectos para Boyacá, senador, ¿qué otras iniciativas tiene usted en el Congreso de la República? Y sé que va a ser muy difícil por la situación que se está viviendo están haciendo oposición, ¿no? Sí, nosotros nos declaramos como oposición y no nos arrepentimos. Este es un gobierno, Fernando, y lo digo con todo el comedimiento, con el respeto que merece una institución como la presidencia, pero este es un gobierno que no sabe para dónde va, no tiene una brújula, no tiene un sendero y no tiene un faro hacia dónde dirigirse. Entonces, pues en la oposición estamos diciéndole a los colombianos que en estos años lo único que han hecho es hacernos perder la atención sobre los principales problemas que tiene el país. Entonces, primero fue la objeción que se hizo a la JEP y a diferentes puntos del Acuerdo de La Habana. Ahora nos tienen y nos van a tener todo lo que resta del año con el problema seguramente de la cadena perpetua, con el problema de que vuelve la aspersión con glifosato, con el problema de la centralización, unos proyectos de ley que son
netamente recentralizadores. En lo que se llamó ley de financiamiento, por ejemplo, Fernando, se estableció que el impuesto de comercio de todos los municipios los va a recaudar Bogotá. Es una cosa absurda, Y sí. que en el término de 2, 3 meses, 4 meses se los va a reintegrar a los municipios. Pero la ¿Tú plata- te imaginas a Cubará gestionando para que en el Ministerio de Hacienda le devuelvan su impuesto de industria y comercio? Eso a través de lo que llamaron el impuesto unificado. Es algo que no tiene razón de ser. Y estos gobiernos… Pero la tumba, ¿no? Parece que lo tumba la Corte. Ojalá la Corte tumbe eso, porque va a ser para el bien de la autonomía territorial. Y estos gobiernos de derecha por lo general tienen esa tendencia a centralizar, a construir proyectos de violación de derechos fundamentales, a tramitar leyes que tienen que ver con la limitación de la libertad de los ciudadanos, y pues estamos en la oposición, pero vuelvo, insisto, Fernando, es una oposición que hemos denominado reflexiva, es decir, Apoyan lo bueno. lo bueno lo apoyamos porque necesitamos que este país salga adelante, pero lo malo también lo criticamos y a ello nos oponemos, porque nosotros somos los voceros de los ciudadanos y ahí tenemos que estar. Nosotros votamos leyes a favor que el gobierno ha presentado, por ejemplo, el de la OCDE, ese lo votamos bien, pero nos oponemos a todos los otros proyectos que pensamos son perjudiciales para el país. Sí, lástima que este gobierno se haya manejado en esa forma de que, como usted dice, todavía no tenga norte, pero yo pienso, ojalá por el bien de la democracia, que se mejore, que se mejore. Sí, y eso es lo que queremos todos los colombianos, que el gobierno se mejore, que el presidente, como lo ha dicho, convoque a todo el pueblo colombiano, que convoque a los partidos, pero hablan de la gran unidad nacional y a los partidos de oposición no nos convocan, como si la unidad nacional fueran los partidos de gobierno. No, y nosotros estamos dispuestos a conversar, a dialogar, a aportar ideas, tenemos muchas para que este país salga adelante. Estoy de acuerdo contigo, Fernando. Nosotros lo que queremos y rogamos a mi Dios es que le vaya bien al presidente, porque así nos va a ir bien a los colombianos. Pero lastimosamente, y puedo pecar de pesimista, veo que esto no va por buen camino, no hay norte, no hay rumbo. Finalmente, senador, usted como líder, como senador de la República, como vocero de los boyacenses, yo quiero que los invite a través de Rescatemos a Boyacá a todos los boyacenses para que participen en esta contienda electoral, para que dejen la apatía, para que vuelvan a creer en la democracia, que hay gente, como usted lo ha manifestado, que puede representarnos muy bien en las alcaldías, en los consejos, en la asamblea del departamento, por el bien del país y por el bien de Boyacá. Entonces yo quiero que usted les dé ese mensaje para que la gente escuche y participe. Bueno, una cordial, efusiva y cariñosa invitación a todos los boyacenses, a todas y cada una de las personas que habitamos este territorio, para que el 27 de octubre participemos masivamente en estas elecciones territoriales. La expresión más pura, más prístina y acrisolada, insisto, de una democracia es la libertad de sufragio, porque cuando nosotros votamos libremente, tenemos la capacidad de definir nuestro futuro. Y lo único que nos hace iguales en una democracia es el voto. Vale tanto el voto tuyo, el mío, el del presidente, el del ministro, como el del más humilde agricultor o la más humilde ama de casa. Debemos votar el 27 de octubre y yo los invito pues a que votemos por la lista a la Asamblea de la Alianza Verde con el número 55, Ángela Velandia. Nos hemos propuesto promover los liderazgos femeninos. Qué bueno, qué bueno. Y Bachelet decía que cuando una mujer entra en política cambia la mujer, cuando muchas mujeres entran en política cambia la política,
y eso es lo que debemos hacer. Ya promovimos los jóvenes, ahora nos toca promover el liderazgo femenino. Y para que nos apoyen pues con el candidato a la gobernación de la Alianza Verde, con las listas a los consejos. La Alianza Verde ha sido un magnífico grupo administrador y necesitamos continuar en ese proceso de renovar y de llevar progreso a nuestro Boyacá del alma. Amables televidentes, sigan en sintonía de manera permanente en Rescatemos a Boyacá, su programa de opinión, martes 7 de la noche, domingo 5 de la tarde. Mil gracias, senador, por estar con nosotros. Gracias a ti, Fernando, y como siempre estamos para las que sea. Para las que sea y por el progreso de Boyacá. De nuestro Boyacá del alma. Feliz noche.